Listo. Bueno, hola, soy Ruth y hoy vamos a ver cisticercosis. En esta exposición, bueno, vamos a abordar partes de la epidemiología, de las características de su clínica, sobre todo de neurocisticercosis y del tratamiento. Bueno, la cisticercosis es ocasionada por la diseminación de la larva que forma quistes en el músculo y cerebro de larvas como Taenia solium sobre todo. Se puede ir a músculo, a cerebro, a tejido celular subcutáneo y al corazón. La forma de ingesta de Taenia solium es la que va a determinar el tipo de infección que vamos a tener, ya sea una teniasis o una cisticercosis. Okay, ¿por qué es importante este tema? Bueno, aproximadamente se estima que hay de 45 a 60 millones de infectados por teniasis en el mundo. Las más comunes o las más prevalentes son la tenia saginata y la tenia asiática, pero por mucho Taenia solium es la más prevalente en América Latina, en el este de Europa, de Asia y África subsahariana. Aproximadamente se estima que hay 2.5 millones de Taenia solium, de pacientes con Taenia solium en el mundo. La cisticercosis va a representar el 30% de los casos de epilepsia en áreas endémicas y es considerada como la causa número 1 de epilepsia en el adulto. En Estados Unidos se considera que hay 7.7 millones de casos de epilepsia asociada a cisticercosis y la mayoría de estos casos vienen de migrantes. De manera global, se estima que hay 2.7 millones de personas infectadas y que produce 28,000 muertes anuales. Más o menos el pico de edad de nuestros pacientes va de los 20 a los 50 años y en México representa el 11% de las consultas neurológicas. Esta es una tabla de incidencia de la cisticercosis en México hasta el año 2016, que como vemos pues va dramáticamente a la baja, pero sigue siendo algo muy prevalente en nuestro país y nuestro país considerado como endémico de cisticercosis. ¿Cuáles son las características de este parásito? Bueno, vamos a hablar sobre todo, bueno, enfocado a Taenia solium porque es el parásito más prevalente en nuestro país y nos va a provocar enfermedades muy importantes. Taenia solium, bueno, puede ser un céstodo que mide de 2 a 4 milímetros de longitud en su fase adulta. En su extremo anterior va a tener ventosas, que son estas, y va a tener en estas ventosas una doble cadena de 25 ganchos. Con esta se va a adherir a la pared intestinal. En su fase de proglótidos, va a tener proglótidos en esta parte de la, pues sí, del escólex, y en estos proglótidos va a tener huevos que van a ser más o menos como 50,000 y como el parásito tiene una parte femenina y una parte masculina, pues básicamente se va a autorreproducir. Y los cisticercos van a medir más o menos de 0.5 a 1 centímetro de diámetro y se van a observar como esferas blanquecinas que son visibles a simple vista. El parásito va a tener diferentes estados. Estos estados influyen en que sea viable o no para producir una infección. En su estado vesicular, bueno, se va a considerar cuando el cisticerco está viable. El estado coloidal del cisticerco corresponde a la necrosis del parásito y está asociado a un proceso inflamatorio. Su estado nodular es cuando el quiste ya se retracta y empieza ya una mineralización. Y esto va a dar lugar al estado calcificado, que va a ser material granular en el estado precedente, o sea, el estado nodular, y va a estar completamente mineralizado. El ciclo biológico del parásito, bueno, va a ser, o sea, empezando para que nos dé cisticercosis, empezamos por el intestino humano. Aquí vamos a ingerir proglótidos grávidos o huevos que se van a eliminar por las heces. Y los huevos pueden permanecer viables por mucho tiempo, pero los proglótidos, en cuanto los defecan, pues se desintegra. Luego, el cerdo o la vaca van a ingerir heces por medio de agua o de alimento contaminado. Y aquí cuando los ingieren, la oncoesfera al combinarse con el ácido clorhídrico del estómago se va a activar y va a perforar el intestino y se va a ir al torrente sanguíneo. Así es como va a migrar a diferentes órganos como el músculo estriado, el corazón, el cerebro o incluso los ojos. Y después de 8 semanas es que se va a madurar el cisticerco y puede llegar a medir hasta 5 milímetros. Ahora,
¿Cómo llega a nosotros? Pues comemos esa carne de cerdo contaminada, que esté mal cocida y que contenga cisticercos, y luego al ingerirlo, pues el Scolex va a vaginar por el estómago, el intestino hasta llegar al duodeno, con sus ventosas se va a fijar al intestino, porque pues, no lo puede atravesar, y de 3 a 4 semanas después vamos a empezar a eliminar los proglótidos grávidos, y eso es lo que nos va a producir la teniasis. Entonces, básicamente, o sea, depende de cómo ingieres el parásito, es el tipo de infección que te va a provocar. Si ingieres el huevo, va a pasar a ser un cisticerco y vas a tener cisticercosis. Si ingieres la larva, entonces lo que va a pasar es que va a madurar a su fase adulta y vas a tener una teniasis. La patogenicidad del cisticerco, o sea, se ha hablado de diferentes cosas, de anticuerpos humorales que no son capaces de matar al parásito, de sustancias que intervienen en la proliferación de los linfocitos y por lo tanto en la función también de los macrófagos y que también secretan prostaglandinas los quistes. Pero específicamente de los metastócitos, o sea, de la fase de metastócitos del parásito, es que se ha descrito que secretan prostaglandinas que van a producir una sustancia llamada paramiosina y esta va a inhibir la activación de la vía del complemento, inhibiendo al complemento 1. También existe una sustancia llamada factor de metastócito que va a ser una molécula sensible a la RNasa y va a inhibir, por lo tanto, la proliferación de citocinas proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 4 y el factor de necrosis tumoral gamma. También se habla de otra sustancia llamada proteasa de cisteína que va a reducir el número de linfocitos CD4 por medio de apoptosis. ¿Y qué clínica vamos a tener? Bueno, generalmente la teniasis es asintomática y la presentación más grave que vamos a tener de la cisticercosis por mucho es su afección al sistema nervioso central. La afección o la gravedad del cuadro va en relación a la intensidad de la inflamación perilesional y si el paciente arroja partes del estróbilo en heces, hablando de teniasis, el Scolex igual queda adherido a la pared intestinal y se puede seguir reproduciendo por lo que ya vimos de los proglótidos. La presentación clínica, pues podemos tener teniasis, que es asintomática y va a dar dolor, diarrea, náusea, la neurocisticercosis, que se va a caracterizar también por convulsiones, cefalea, náusea, vómito, alteraciones del estado mental, alteraciones de la visión o hidrocefalia obstructiva. La oftálmica, que puede tener pérdida de la visión, uveitis, retinitis, limitación al movimiento ocular o daños en el nervio óptico. Y también tenemos cisticercosis extraneural, que puede ser asintomática generalmente y únicamente nos va a dar síntomas si hay un involucro masivo, o sea, una superinvasión. Entonces vamos a hablar de la neurocisticercosis, que es como la presentación clínica más importante de este tema. Ok, como les comentaba, la neurocisticercosis es la causa del 30% de los casos de epilepsia y es una causa prevenible. Entonces, la severidad de las manifestaciones va a depender del tamaño, de la localización y de la intensidad de la respuesta inmune que tengamos al parásito. Algo que ayuda un poco al parásito es que la barrera hematoencefálica restringe el paso de células de respuesta inmune. Y bueno, los quistes pueden permanecer viables en su fase vesicular por décadas y eso nos va a dar síntomas intermitentes. Y bueno, cuando muere el quiste es que se produce la inflamación y la inflamación es lo que más síntomas nos va a generar en el paciente. La neurocisticercosis la podemos dividir en dos, la parenquimatosa y la extraparenquimatosa. La parenquimatosa va a producir sobre todo cefalea y convulsiones y la extraparenquimatosa puede ser intraventricular, subaracnoidea, espinal u oftálmica y la intraventricular nos va a producir de hidrocefalia sobre todo. Ok, entonces la neurocisticercosis extrapiramidal es por mucho la de peor pronóstico. De ella la subaracnoidea y la intraventricular son las más letales. La subaracnoidea es mucho más frecuente en el adulto mayor y las mujeres y niños son quienes van a presentar reacciones inflamatorias más severas. El pronóstico va a ir muy relacionado con la localización y la carga parasitaria. Los pacientes que tienen una lesión tienen una alta probabilidad de no tener recurrencias. La clínica
Bueno, podemos tener convulsiones, epilepsia y hay que sospecharlo en pacientes que empiecen en edad adulta y que habiten en zonas endémicas. Déficits focales, hidrocefalia, sobre todo en las intraventriculares y subaracnoideos, que puede o no acompañarse de hipertensión intracraneal y deterioro cognitivo. Los cuadros clínicos que más vamos a ver en los pacientes son los de epilepsia o los de hidrocefalia. Ahora, está todavía muy en debate cuáles son los mecanismos del parásito para ser epileptogénicos, pero los más sustentados son la inflamación y la cicatrización glótica que se produce. Las convulsiones las vamos a ver cuando el parásito empieza a degenerarse y empieza a calcificarse. Cuando tenemos una inflamación moderada, generalmente no la vamos a ver en estudios de imagen. Y bueno, como les comentaba, los pacientes con cisticercos parenquimatosos ya calcificados son los que van a presentar epilepsia. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia de nuestro paciente de que persista la epilepsia con la cisticercosis? Si el paciente tiene un único granuloma, más o menos va del 13 al 48%. Si los pacientes tienen ya lesiones calcificadas, puede ser de un 10 a un 34% y se eleva hasta un 54% en pacientes que ya tienen múltiples lesiones. Los pacientes, se ha visto que aquellos que tienen una epilepsia refractaria a tratamiento, al someterse a procedimientos quirúrgicos para extracción de los parásitos, el 40% las presenta ya calcificadas. Y el 40% de los pacientes ya tienen las calcificadas y bueno, uno de estos, ya me perdí. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico va a ser por 3 pilares. Una la clínica, otra la neuroimagen y otra la serología. Ok. Por mucho, las técnicas de imagen van a ser nuestro gold standard. Nos vamos a apoyar de tomografías y de resonancias magnéticas. ¿Cómo los vamos a ver? Los quistes vesiculares vivos se van a ver pequeños, sin edema y sin reforzamiento por el medio de contraste. Cuando ya empieza el proceso degenerativo, se va a ver que tienen bordes mal definidos y que tienen un edema perilesional o puede haber un anillo ya con reforzamiento. Y cuando las lesiones ya están calcificadas, se observan como nódulos hiperdensos sin reforzamiento y sin edema. Por ejemplo, este es edema perilesional. Y bueno, aquí se ve adentro del parásito. Ok, ¿cómo elegir uno u otro? La tomografía nos va a ayudar a ver más las lesiones cuando los parásitos ya están calcificados y la resonancia magnética nos puede ayudar a observar mejor el edema y mejor la fase vesicular. Las que tenemos aquí abajo son resonancias y las de arriba son tomografías. Entonces aquí en la tomografía vemos estas lesiones calcificadas o estas lesiones con edema. Y en la resonancia magnética, este es un T2, en donde se observa aquí el parásito, y aquí. Y este es un T1, y aquí adentro se ve el Scolix. Esta cosita de ahí es el parásito. Si vemos esto en un paciente, ya es un criterio mayor de diagnóstico y ya no hay duda de que es neurocisticercosis. Ahora, en la subaracnoidea, podemos ver en la resonancia magnética lesiones como uvas, según yo son estas, y son de una incubación mucho más larga y generalmente son multivesiculares. Entonces, según yo, este es el cisticerco, y este de aquí. ¿Sale? ¿Qué otras pruebas tenemos? Podemos también apoyarnos de serología, que son pruebas inmunológicas. La EITB es una prueba inmunoenzimática con anticuerpos específicos contra la glicoproteína lentilectina y va a detectar antígenos contra Taenia solium en suero. Tiene una sensibilidad del 98%, pero esta va a ser muy dependiente de la cantidad de lesiones que tenga el paciente. Si tiene una sola lesión, puede disminuir esta sensibilidad hasta el 50%. También tenemos pruebas ELISAs, que son una alternativa cuando no tenemos la EITB, y podemos hacérsela al líquido cefalorraquídeo, va a utilizar IgG como objetivo, pero es 89% sensible. Igual también depende de la cantidad de quistes. Pocos quistes nos dan una poca sensibilidad. Y en lo que sí nos puede servir el ELISA es para evaluar la respuesta al tratamiento, sobre todo en extraparenquimatosas. Lo malo de las pruebas serológicas es que no nos van a diferenciar entre si el paciente tiene teniasis o cisticercosis.
Últimamente, pues también el uso de PCRs para su detección va en aumento, pero sigue siendo la de elección la EITB. Ok, los criterios diagnósticos. Vamos a tener criterios de diagnóstico absolutos, mayores, menores o epidemiológicos. Los absolutos, como les comentaba, pues es ver en el Scolex en una neuroimagen, como lo veíamos en una resonancia magnética hace ratito, o un corte histológico donde se vea, o sea, una biopsia donde podamos ver el cisticerco, o que por fondo de ojo veamos también el cisticerco. Los criterios mayores, pues son aquellos que sean lesiones altamente sugestivas, pero que no sean confirmatorias, ¿no? Los menores, pues es, o sea, todavía, que sean sugestivas o que sea extraneural. Y los epidemiológicos vamos a sospecharlos en pacientes que sean de zonas endémicas o que vengan, que sean viajeros que provienen de zonas endémicas. El tratamiento. Ay, qué veloz. El tratamiento, bueno, vamos a utilizar antiparasitarios como albendazol, praziquantel y niclosamida. Vamos a utilizar albendazol a dosis de 15 miligramos por kilo por día. Va a ser de 7 a 14 días. Y las ventajas del praziquantel y la niclosamida es que vamos a poder utilizar dosis únicas, que son de 5 a 10 miligramos para praziquantel y de niclosamida 2 gramos. Ahora, si estamos sospechando que el paciente tenga datos de encefalitis o que el cisticerco ya esté calcificado, no debemos utilizar estas terapias antiparasitarias. En específico para la neurocisticercosis, bueno, les comentaba, su presentación va a depender de la localización, número, estadio y tamaño. Y esto nos va a producir una respuesta inflamatoria que va a aumentar los síntomas en la primera semana del tratamiento. Tenemos dos vías de tratamiento, o más bien tenemos que usar dos terapias en la neurocisticercosis, que es el antiparasitario, que normalmente se utiliza albendazol o praziquantel por 2 semanas, y un esteroide, que generalmente se utiliza dexametasona a dosis de 0.1 miligramos por kilo por día. Y se debe utilizar desde un día antes de la terapia antiparasitaria. Ok, el objetivo de los tratamientos para neurocisticercosis va a ser disminuir la imagen y el número de convulsiones. Y en específico para la neurocisticercosis se considera también como primera opción el tratamiento quirúrgico, que es el retiro de quistes vía endoscópica, y si no se pueden retirar, sobre todo si nos están produciendo un cuadro de hidrocefalia, colocar un drenaje. Entonces vamos a dar albendazol combinado con dexametasona para disminuir el número de lesiones activas y a la larga el número de convulsiones. Las ventajas de esta terapia dual en lugar de la monoterapia es que, bueno, va a tratar de disminuir la reacción inflamatoria que se produce al destruir el quiste y con eso, pues, las exacerbaciones de los signos neurológicos. El tema de debate aquí, pues, es que la duración y dosis todavía no está muy establecida, ¿no? Hay que tener algunas consideraciones antes de empezar el tratamiento con esta terapia dual para la neurocisticercosis. Una es que el uso de esteroides puede disminuir la concentración del praziquantel, entonces utilizamos albendazol, y siempre antes de empezar el tratamiento se debe hacer una revisión de fondo de ojo, porque si tenemos quistes en la retina, al momento de producir esta destrucción de los quistes y todo este proceso inflamatorio, hay un alto riesgo de desprendimiento de retina. Algo que está en estudio ahorita es el uso de etanercept en lugar de dexametasona. Como sabemos, es un inmunosupresor y los estudios que se han hecho son únicamente en puerquitos, pero se ha visto que como pretratamiento farmacológico, o sea, antes de empezar el antiparasitario, puede ayudar a controlar la inflamación provocada por los cisticidas. Y bueno, una parte súper importante del manejo de la cisticercosis es la prevención. Se han hecho ensayos desde 2016 con vacunas, la vacuna se llama Sysvax, pero no se ha podido industrializar por su alto costo. Se está utilizando sobre todo en India y Asia, pero o sea, no ha tenido mucho éxito. Nuestras mejores medidas van a ser el manejo de temas de salud pública, o sea, con medidas sanitarias, dar educación para la higiene en el medio rural, educación en salud, o sea,
hablarle a la gente de que si ve la carne con bolitas blancas no se la debe comer, porque estaba leyendo que en lugares donde es muy prevalente, por ejemplo Asia y en India y así, o sea, la gente sabe que si tiene bolitas blancas no se la debe comer, pero a veces lo comen por elección porque dicen que le da un sabor a la carne. Entonces, pues es mucho de educación en salud. Empezar el tratamiento de manera oportuna y educar también en el manejo de los residuos fecales. Y ese es cisticercosis. ¿Tienen alguna duda? Listo. La verdad es que hay uno de los autores, una de las personas que más saben de neurocisticercosis es el doctor Del Bruto. La verdad es que este doctor que trabaja en Perú incluso tiene una rotación para ir a estudiar enfermedades tropicales con él, por si a alguien le interesa. Normalmente es un curso de 3 semanas y se pueden ir a la universidad y tomar este curso. Incluso los llevan hasta de repente a las Amazonas a recolectar mosquitos, pero bueno. Es uno de los autores que siempre salen todas las guías y casi todos los artículos de neurocisticercosis es donde él hace estas aportaciones. Ahora, si pudiéramos muy rápido, de neurocisticercosis, ¿cuáles son los factores de riesgo o cómo me va a llegar el paciente? Son de dos. O me está llegando por hidrocefalia o me está llegando por epilepsia de inicio tardío. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la epilepsia de inicio tardío, esta es una de las causas de las que debemos de buscarle, ¿no? Entonces, ya que haces tu abordaje de un síndrome convulsivo de repetición, ya que haces tu diagnóstico de una epilepsia y ahora te vas a la etiología de esta epilepsia, en los estudios de imagen, cuando quieres descartar algo estructural, aquí es cuando surge esto. Es muy importante saber que los estadios, como justo nos decías, es muy importante. Si está vivo el parásito, se trata. Si está calcificado, ya no le das nada. Ya no hay nada que puedas hacer y darle tratamiento no sirve de nada. Y los consensos concluyen en no dar tratamiento. Es muy importante también que los pacientes con el grado máximo de encefalitis no se les debe de dar tratamiento, ya que darles tratamiento a estos pacientes puede llevarlos a un estado fatal. Entonces, solo se les da esteroide y antiepilépticos. Ahora, si nos vamos al otro extremo, bueno, puedes usar si es 1 o 2 parásitos vivos, puedes usar un tratamiento, pero si es más de 2 parásitos, ahí es donde está el beneficio de combinar tratamientos. Ojo, ya saben que siempre me gusta mucho la farmacología y albendazol siempre se da con comida. El albendazol sin comida es luminal, solo sirve para el intestino. El albendazol con comida es cuando penetra y se distribuye por todos los tejidos. Ahora, si nos vamos al otro extremo y tenemos hidrocefalia, significa que el parásito llegó al sistema subaracnoideo, cosa igualmente peligroso, pero lo más importante sería derivar el líquido cefalorraquídeo para que tu paciente no tenga problemas de hidrocefalia. Normalmente estos son mucho más difíciles de ver, ya que en la tomografía no se logran ver, ya que no se calcifican. Normalmente, lo que usualmente necesitas es una resonancia magnética. Y para estos es donde tú tomas este líquido y le puedes hacer los diferentes ELISAs, los que justo nos mencionaron, las pruebas serológicas o las pruebas inmunológicas, en especial el EIBT. Incluso se ha relacionado en cuánto tiempo lo puedes disminuir con tratamiento como un parámetro de curación en el futuro. Se ha intentado correlacionar los niveles con la carga parasitaria y esto es muy importante porque también si tienes un EIBT positivo significa que tienes más de 2 parásitos vivos, que significa que necesitas 2 tratamientos. Entonces, esto es parte de lo importante. Si está en otros sitios, justo como dices, si está en ojo, si está en espalda, si está en columna, en médula, se tiene que quitar porque el desenlace, cuando se inflama más, produce cierto efecto compresivo o en la retina de desprendimiento de retina y ya no hay nada que hacer. Creo que lo más importante es buscar siempre en la resonancia esto que se llama, lo van a encontrar en inglés como single enhancing lesion, que es básicamente cualquier lesión que aumenta su intensidad en las diferentes fases de la resonancia magnética.
¿Qué más sería importante? En cuanto a prevención, la verdad es que es algo difícil. Pero creo que el factor epidemiológico importante es lugares o cerca de lugares de rancho, lugares que, que tengan muchos animales de corral. ¿Qué más? ¿Qué más iba a decir ahorita? Y creo que algo muy importante es justo cómo te infectas. Y sí, la carne se me olvidó ahorita cómo lo llaman, que es muy famosa, en especial en lugares, por ejemplo, cuando me fui a mi servicio social, ahí ofrecían y obviamente tú debes decir, no, claro que no quiero nada de eso, ¿no? Pero, ¿cómo? Carne con granillo, carne con granillo. Entonces, pues bueno, nada más una de las cosas que sí deben de hacer mucho énfasis en sus servicios, de que la carne con granillo No sé. no necesariamente les va a producir neurocisti, lo que les va a producir es teniasis, mientras que consumir el huevecillo y la fase larvaria es lo que produce la neurocisti y cercosis, pero estos también se logran identificar. Claro que si ustedes encuentran una miocisticercosis, por ejemplo, una larva en el músculo, en cualquier músculo, esto es casi ya diagnóstico de neurocisticercosis por el tropismo de este parásito. Todo paciente con neurocisticercosis necesita una serología de estrongiloides. Solo como dato curioso. ¿Y ya? Gracias, Doc. ¿Alguien tiene alguna duda? Hay una duda aquí, Doc. Doctor, posterior a que el paciente tuvo o debutó con el evento de convulsiones, ya que se calcificó el neurocisticerco, pues supongo que si no está generando una obstrucción importante en alguna parte donde se esté vaciando líquido cefalorraquídeo y no esté generando hidrocefalia, el paciente puede estar con su cisticerco toda la vida sin que le ocasione alguna otra situación, o se han visto casos o alguna otra, o que pueda pasar alguna otra cosa con ese acompañante. La verdad es que sí va a ser como tu acompañante toda la vida, pero va a estar muerto porque va a estar calcificado. Normalmente los que están calcificados son los que producen más epilepsia o más síndromes epilépticos, ¿sale? Ok. Entonces, o más bien epilepsia estructural. Algo que importante es cómo está te llega paciente, te convulsiona, tú le haces el abordaje, dices, vamos a descartar cualquier causa estructural, haces la resonancia magnética y encuentras que tiene neurocisticercosis. Si la neurocisticercosis tiene todos los neurocistis ya calcificados, dale tratamiento antiepiléptico. No le vas a tratar nada, ya todos están muertos. Si tiene alguno viable, ahí es cuando le das el antiparasitario en conjunto con el esteroide. No es necesario remover, no es necesario quitar, y créeme que siempre que puedes evitar una neurocirugía, es mucho mejor. Ok, entonces en esos casos nos aconsejaría que el paciente se quede ya de por vida con tratamiento anticomicial, antiepiléptico. La verdad es que ahí es muy, pues es un poco difícil. La verdad es que tú le inicias el tratamiento antiepiléptico, ves cómo va respondiendo, ves el número de crisis. Realmente casi siempre se quedan con el tratamiento antiepiléptico porque las estructurales es muy difícil que les logres quitar el tratamiento. Ok, gracias. Doctor, una pregunta. ¿Y en pacientes con VIH, en los que ya tienen, ya están en fase de SIDA, que se planea iniciar tratamiento antirretroviral, en ellos hay que dar tratamiento antes de iniciar, hay que dar tratamiento antes de iniciar, ¿no? Para evitar la respuesta inmune y generar inflamación? ¿O en ellos no hay tanto problema con eso? La verdad es que en ellos no es como una población que nos vayan a hacer un CIRI. No es como el grupo que les inicias algo más. Más bien, cuando ves ese tipo de lesiones en el cerebro, creo que lo más importante es que descartes que todas sean por neurocisti y que ninguna vaya a ser tuberculomas o tuberculosis o criptococomas. La verdad es que no me ha tocado. César, ¿a ti te ha tocado? ¿Siri por neurocisticercosis? Yo la verdad es que nunca he leído y la verdad es que no.
No, la verdad es que no. Y se descarta de la misma, o sea, para descartar que no sea TB o bueno, que sí sea cisticerco, ¿es igual con las mismas pruebas de ELISA? ¿O en ellos varía por la inmunosupresión? No, porque la ELISA es antígeno, es parte del parásito, es carga parasitaria, no es relacionado al sistema inmune. Ah, ok. Entonces eso te ayuda mucho, mientras que completas el resto de tu abordaje, ¿no? Antígeno de criptococo en sangre, antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo, haces tomografía de tórax, revisas muy bien las ápices pulmonares, haces estudios de complemento para tuberculosis, ¿no? Ok, gracias. Ujú. Doctor, bueno, si bien es cierto que comenta que cuando ya están calcificados, pues ya no hay nada que tratar, estaba leyendo también que un mismo paciente puede estar incluso en varias fases de la infección, la larvaria o la degenerativa. ¿Cuál sería la consideración para poder iniciar un tratamiento si es un paciente que pueda estar, que podamos sospechar que está o que tendremos que descartar que está en alguna de las otras fases y iniciar tratamiento? En la resonancia magnética se ve muy bien la fase, se ven muy bien las fases en las que están. Entonces, dependiendo de la resonancia magnética y viendo las imágenes de cómo están estas fases, es donde inicias tratamiento. Sí, tienes toda la razón. Normalmente la neurocisti no es monofásica. Realmente es como una varicela que todo está en tiempos diferentes. Pero a lo que voy es, tú en tu resonancia magnética, cuando la logras ver, vas a ver justo cuál es la lesión y cuáles son las que sí están ahí causando problemas y la que no. Y ahí tú tienes que correlacionar si tu epilepsia incluso es por el que está vivo o los que no están. De todos modos, ya que está uno activo, por esta captación o aumento de intensidad periférica en las lesiones, le inicias tratamiento. Incluso haces seguimiento y haces resonancias de control. Y si en estas sigues viendo estas lesiones, es donde puedes considerar un retratamiento. Y normalmente esto lo haces cada 6 meses hasta que desaparezcan las lesiones que tienen aumento de intensidad. Datos de mal pronóstico es que tenga más de 50 lesiones o que tenga hidrocefalia. Bueno, gracias por la una cosa más. Estaba leyendo que los mecanismos fisiopatológicos del parásito para poder llegar hasta el cerebro en las diferentes fases, realmente no se sabe cómo pasa hasta hay algunas teorías que es a través de la barra macrofágica, de las células endoteliales, y que puede llegar a parénquima o a los diferentes espacios del espacio de Amadeo o líquido cefalorraquídeo. Bueno, si bien es cierto, es complicado monitorear eso, hay algo que, no sé, estudios de experimentación o estudios de, por ejemplo, de tinciones que marquen estos parásitos, que se sepa si hay predisposición de pacientes con lesiones graves, por ejemplo, cerebrales, no sé, un trauma previo o algo que haya afectado a la barrera hematoencefálica previamente que los predisponga a ciertos pacientes. No lo he leído, la verdad es que te mentiría, la verdad es que no estoy tan seguro de que estos factores o exista algo de ese tipo de factor de riesgo. Tendría que buscarlo. Sí, porque no todos hacen neurocisticercosis, no pueden tener teniasis toda la vida y no progresar, o al menos no se diagnosticó, ¿no? durante su vida. Ojo, el de teniasis no va a ser neurocisti. Entonces, sí, no. Me refiero Okay. a que si llegó a tener a un punto la exposición al parásito, sería interesante saber cuáles son los factores de riesgo para que todo el ciclo de vida del parásito predispusiera a ciertas personas a neurocisticercosis. Estoy de acuerdo, pero la verdad es que no he leído nada de eso y como que no recuerdo, lo tendría que buscar. Pregunta René, doctor, que praziquantel versus albendazol. ¿Qué se preferiría? Albendazol, cuando es 1 a 2 quistes vivos,
y la combinación de tratamiento de albendazol con praziquantel cuando son más de 2 quistes vivos. Ok. ¿Y el tiempo? Dice. Y si tienes como hidrocefalia y sitios difíciles, incluso puedes darle interventricular cuando colocas tu derivación. Ok, ok. ¿Más? Creo que ya son todas las dudas, doctor. Vale. Entonces, ¿qué se deben de quedar de esta clase? Cuando les lleguen, porque en medicina interna te llega el epiléptico o te llega la hidrocefalia. Estas son causas es una causa muy prevalente en nuestro país y deben de buscarlo dirigidamente para decir, ok, perfecto, esta es la causa de. Muchas veces, o no, es raro que encuentres el paciente asintomático que diga, hoy como que amanecí con ganas de hacerme un ataque de cráneo. Voy a ver qué onda. Entonces, realmente, así, el hallazgo asintomático es muy raro. Normalmente llegan por algo más y es cuando les hace el diagnóstico. Por ejemplo, llega paciente con COVID, desatura, convulsiona por desaturación y todo un show y le hacen una ataque de cráneo y ¡kabum! Ahí no salió el neurocisti. ¿Sale? Sí, gracias, doctor. Vale. Bueno, nos vemos. Gracias, Doc. Gracias, Doc.